el poder de la mente en momentos de oscuridad. El cerebro es la herramienta más poderosa que poseemos. Sin importar cuántos dispositivos tecnológicos nos rodeen, cuando enfrentamos nuestros momentos más oscuros, como la depresión, la pérdida o el sufrimiento, el verdadero campo de batalla está dentro de nuestra mente. En estos momentos, no podemos recurrir a buscadores o respuestas externas para aliviar el dolor. Estamos solos y es ahí donde la fuerza de la mente se convierte en nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. El cerebro, cuando no lo controlamos, tiende a dispersarse, a sumergirse en pensamientos negativos y a agravar las dificultades. Sin embargo, si tomamos control de nuestros pensamientos, somos capaces de dirigir nuestra vida hacia el crecimiento y la superación. La lucha interna por el control de la mente. La mente puede ser un terreno salvaje si no sabemos cómo domarla. En el día a día nos enfrentamos a múltiples desafíos que activan nuestro diálogo interno. Este diálogo puede ser un aliado, ayudándonos a sobrellevar los obstáculos, o puede convertirse en una fuente constante de negatividad. Si dejamos que nuestra mente actúe sin dirección, puede arrastrarnos a profundidades de miedo, duda y desesperación. Es vital aprender a tomar el control de la mente, a enseñarle dónde queremos ir y cómo deseamos enfrentar las dificultades. El verdadero poder reside en nuestra capacidad de gestionar nuestros pensamientos y no permitir que ellos nos gestionen a nosotros. La repetición como clave para el aprendizaje. Al enfrentarnos a los desafíos, muchos de nosotros nos sentimos abrumados al no entender o superar una dificultad en el primer intento. Esto puede generar frustración y dudas sobre nuestras capacidades. Sin embargo, la clave para vencer las dificultades radica en la repetición constante. Quienes luchan con su incapacidad para comprender o recordar información aprenden que deben adoptar una actitud de repetición hasta que el conocimiento se asimile. Es a través de la constancia y la práctica que aprendemos, no solo mentalmente, sino también en el plano espiritual. Así, nuestro crecimiento personal se convierte en un reflejo de nuestra persistencia. La importancia de la tenacidad. La vida nos pondrá a prueba una y otra vez, pero es en nuestra capacidad de levantarnos donde encontramos el verdadero éxito. Enfrentarse a dificultades como aprender nuevas habilidades o superar barreras mentales requiere perseverancia. Si continuamos enfrentando las mismas dificultades sin rendirnos, eventualmente nuestra mente se adapta. Cada vez que caemos y nos levantamos, enviamos un mensaje a nuestra mente de que no nos detendremos. Este ciclo de retroceder y avanzar nos fortalece. La mente comienza a comprender que, sin importar la dificultad, persistiremos hasta lograr nuestro objetivo. La mente como adaptadora. Cuando enfrentamos desafíos y obstáculos constantes, nuestra mente se adapta. En lugar de percibir el esfuerzo continuo como un fracaso, la mente comienza a aceptarlo como la nueva norma. Este proceso de adaptación es crucial para el crecimiento espiritual. Al no darse ninguna salida fácil, la mente aprende a adaptarse a la dificultad, transformando lo que antes parecía imposible en algo cotidiano. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos repetidamente a nuestras sombras internas, la mente se ajusta a nuevas formas de pensar, permitiendo que la superación se convierta en parte de nuestra identidad. El poder de no tener salidas. Cuando no dejamos espacio para excusas o salidas fáciles, la mente no tiene más opción que adaptarse y superar. En el camino espiritual, esto es fundamental. A menudo, cuando enfrentamos crisis o desafíos, buscamos escapar de la incomodidad. Pero si cerramos esas puertas de escape, nos vemos obligados a enfrentar el problema y, eventualmente, a superarlo. Este proceso no solo fortalece nuestra mente, sino que también nos ayuda a descubrir nuestro verdadero poder interior. Al eliminar las excusas, nos obligamos a convertirnos en nuestra mejor versión, enfrentando la adversidad con coraje y determinación. El esfuerzo como norma.
A medida que enfrentamos desafíos cada vez más duros, nuestra mente empieza a aceptar el sufrimiento y el esfuerzo como parte natural de la vida. En el ámbito espiritual, el crecimiento no siempre es fácil ni placentero. A menudo requiere enfrentarnos a partes de nosotros mismos que hemos evitado. Al aceptar el esfuerzo y el sufrimiento como parte del proceso, comenzamos a ver los desafíos no como enemigos, sino como aliados en nuestro camino hacia una mayor conciencia. A través del esfuerzo se forja nuestro carácter y nuestra fortaleza interior. El poder de la autodisciplina. El control sobre la mente no es algo que suceda de un día para otro. Requiere disciplina constante. Al no darnos alternativas ni excusas, nuestra mente se adapta a la disciplina del esfuerzo diario. Esta misma disciplina es necesaria en nuestro viaje espiritual. La autodisciplina nos permite enfrentar nuestras sombras, resistir la tentación de rendirnos y seguir avanzando hacia la luz. Es a través de la disciplina que construimos una vida coherente, alineada con nuestros valores y nuestras aspiraciones más profundas. Sin ella, la mente tiende a divagar, perdiéndose en distracciones que nos alejan de nuestro propósito. La transformación del dolor. El sufrimiento, cuando se acepta y se enfrenta, puede transformarse en una fuente de poder. En lugar de resistir el dolor, debemos aprender a abrazarlo y utilizarlo como combustible para nuestro crecimiento. Este principio es aplicable a todos. El dolor no es algo que debamos evitar a toda costa, sino una oportunidad para aprender y evolucionar. Cuando enfrentamos el dolor con valentía, en lugar de huir de él, nos damos cuenta de que tiene la capacidad de transformarnos. El sufrimiento se convierte en un maestro, enseñándonos lecciones que no podríamos haber aprendido de otra manera. La mentalidad de la nueva normalidad. La idea de crear una nueva normalidad es clave para el crecimiento personal. Después de haber soportado tanto sufrimiento, la mente comienza a aceptar que el dolor y el esfuerzo son parte de la vida diaria. En el camino espiritual, debemos crear nuestra propia nueva normalidad, una en la que los desafíos sean oportunidades para crecer y no obstáculos insuperables. Al redefinir lo que consideramos normal, nuestra mente se ajusta, permitiendo que superemos nuestras limitaciones anteriores y nos acerquemos a nuestra verdadera esencia. El desafío de estar roto. Enfrentar situaciones donde nos sentimos rotos es parte fundamental del crecimiento personal y espiritual. En esos momentos, la mente tiende a decirnos que no podemos continuar, que el dolor es demasiado grande. Sin embargo, la verdadera fortaleza surge cuando, a pesar de estar rotos, seguimos avanzando. Al decidir que no nos rendiremos, enviamos un mensaje claro a nuestra mente. No me detendré, pase lo que pase. Este cambio de mentalidad es esencial para superar el sufrimiento. Cuando aceptamos que el dolor no es un límite, sino un maestro, encontramos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Convertir el sufrimiento en motivación. El sufrimiento puede hundirnos o puede convertirse en una fuente inagotable de motivación. En vez de enfocarnos en lo que no podemos controlar, debemos aprender a canalizar nuestro dolor para impulsarnos hacia adelante. Cada desafío es una oportunidad de demostrar nuestra capacidad de resistencia. Al cambiar nuestra percepción del dolor, transformamos esa energía en combustible para avanzar. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, podemos aprender a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Así, el sufrimiento deja de ser un obstáculo y se convierte en un trampolín para nuestra evolución. La mentalidad de estar completamente comprometido. El compromiso total es una de las claves del éxito personal y espiritual. No podemos lograr grandes transformaciones si mantenemos una actitud de mitad de camino, donde dejamos espacio para abandonar cuando las cosas se ponen difíciles. Al comprometernos por completo, sin ninguna opción de escape, nos obligamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Esto significa estar dispuestos a atravesar cualquier dificultad, sabiendo que cada obstáculo nos acerca más a nuestra meta. Al eliminar cualquier posibilidad de rendición,
Nuestra mente comienza a aceptar que no hay vuelta atrás y así desarrollamos una fortaleza inquebrantable. Redefinir los límites del esfuerzo. La importancia de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de las adversidades, de seguir adelante a pesar de los golpes que la vida nos da. Esta cualidad es fundamental en el camino espiritual, ya que no hay crecimiento sin desafíos. Cuando aprendemos a ser resilientes, comprendemos que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecernos. En lugar de dejarnos vencer por las dificultades, las aceptamos como parte del proceso y seguimos adelante. La resiliencia no solo nos permite superar el sufrimiento, sino que nos enseña a ver cada caída como una oportunidad para levantarnos con más fuerza y sabiduría. La mente como una herramienta moldeable. La mente no es un ente estático, al contrario, es moldeable y se adapta a las circunstancias a las que la sometemos. Si constantemente le permitimos sucumbir ante el miedo y la duda, esa será la norma. Pero si la entrenamos para superar el sufrimiento, para resistir la tentación de rendirse, la mente se convertirá en nuestro mayor aliado. Al entender que nuestra mente puede ser moldeada a través de la disciplina y el esfuerzo constante, nos empoderamos para diseñar la vida que queremos. La clave está en asumir la responsabilidad de nuestra transformación, sabiendo que somos capaces de entrenar la mente para resistir cualquier adversidad. La conexión entre cuerpo y mente. El cuerpo y la mente están profundamente interconectados. Cuando sometemos nuestro cuerpo a pruebas difíciles, como el ejercicio físico extremo o los desafíos mentales prolongados, nuestra mente también se fortalece. El cuerpo es un reflejo de lo que sucede en nuestra mente. Si entrenamos ambos aspectos de nuestro ser, descubrimos que somos capaces de soportar mucho más de lo que creíamos. Al empujar los límites físicos, la mente también se expande, aceptando que puede resistir más. Esta relación entre cuerpo y mente es clave para nuestra evolución espiritual, ya que nos enseña que el sufrimiento físico y mental son herramientas para el crecimiento. El sufrimiento como parte del proceso. El sufrimiento no es algo que podamos evitar completamente, pero lo que podemos controlar es cómo lo enfrentamos. En lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, debemos aprender a aceptarlo como parte del proceso de crecimiento. Ningún gran logro se alcanza sin pasar por momentos de dolor y sacrificio. En el camino espiritual, el sufrimiento se convierte en el fuego que forja nuestra verdadera naturaleza. Al aceptarlo, no solo aprendemos a convivir con él, sino que lo utilizamos para transformar nuestras debilidades en fortalezas. De este modo, el sufrimiento deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para la iluminación. El poder de la mentalidad indomable. Una mentalidad indomable es aquella que, sin importar las circunstancias, sigue adelante. La clave para desarrollar esta mentalidad radica en la práctica diaria de enfrentarnos a nuestros miedos y debilidades. No se trata de ser invulnerables, sino de ser inquebrantables en nuestra determinación. Cuando adoptamos una mentalidad indomable, entendemos que, aunque el dolor y la adversidad son inevitables, nuestra capacidad de perseverar es ilimitada. Este tipo de mentalidad es crucial en el camino espiritual, ya que nos permite superar cualquier desafío con la certeza de que, al final, siempre saldremos más fuertes y sabios. La superación del miedo. El miedo es uno de los principales obstáculos que nos impide avanzar en nuestro camino de crecimiento. Es natural sentir miedo ante lo desconocido, ante el sufrimiento o el fracaso. Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando enfrentamos nuestros miedos de frente. Al mirar el miedo directamente, comenzamos a desmantelar su poder sobre nosotros. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a convivir con él, sin dejar que controle nuestras decisiones.
Cuando superamos el miedo, descubrimos una nueva libertad que nos permite seguir adelante con confianza y determinación. La mente como creadora de realidades. Nuestra mente tiene la capacidad de moldear nuestra realidad. Los pensamientos que elegimos mantener y en los que decidimos enfocarnos crean nuestra experiencia de vida. Si llenamos nuestra mente de pensamientos negativos, miedos o autolimitaciones, esa será la realidad que experimentemos. Por el contrario, si entrenamos nuestra mente para enfocarse en posibilidades, soluciones y en la fuerza que reside dentro de nosotros, empezamos a manifestar una realidad completamente diferente. La clave está en tomar control consciente de nuestros pensamientos, ya que nuestra mente no solo refleja nuestra realidad, sino que también la crea. La capacidad de adaptación mental. La capacidad de la mente para adaptarse a las circunstancias es una de sus cualidades más poderosas. Si bien podemos estar acostumbrados a ciertos patrones de pensamiento, siempre es posible reentrenar nuestra mente para adaptarse a nuevas realidades y desafíos. Al exponerla constantemente a situaciones difíciles, la mente desarrolla una mayor resiliencia y capacidad de respuesta. Esto no significa que el proceso sea fácil, pero con el tiempo, la mente comienza a entender que puede superar incluso las pruebas más difíciles. La adaptación mental es un pilar esencial para el crecimiento espiritual, ya que nos permite evolucionar continuamente. La importancia del autocontrol. El autocontrol es fundamental para tomar las riendas de nuestra vida. Enfrentamos situaciones donde nuestras emociones, especialmente el miedo y la ira, intentan tomar el control. Sin embargo, al desarrollar la habilidad del autocontrol, podemos detenernos antes de reaccionar de forma impulsiva. El autocontrol nos permite elegir respuestas conscientes en lugar de caer en reacciones automáticas. Esto es especialmente importante en momentos de crisis o sufrimiento, donde la tendencia natural es dejarnos llevar por la desesperación. Al cultivar el autocontrol, empezamos a tomar decisiones basadas en nuestro ser superior y no en las emociones temporales. La conexión entre la perseverancia y el éxito. El éxito en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal o espiritual, está directamente relacionado con la capacidad de perseverar. A menudo, vemos el éxito como el resultado de un esfuerzo momentáneo, pero en realidad es la acumulación de pequeños esfuerzos mantenidos día tras día lo que nos lleva a grandes logros. No importa cuántas veces caigamos, lo importante es levantarnos cada vez con más fuerza. La perseverancia no es solo una cuestión de resistencia física, sino también de fortaleza mental. Al aprender a mantenernos firmes en nuestros propósitos, incluso cuando enfrentamos dificultades, nos acercamos cada vez más a nuestra meta. Aceptar la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre, y eso puede ser aterrador. El miedo a lo desconocido es algo que afecta a todos en algún momento. Sin embargo, el crecimiento espiritual y personal reside en la capacidad de aceptar la incertidumbre sin paralizarnos por ella. Al aceptar que no siempre podemos predecir o controlar lo que sucede, nos liberamos del miedo y empezamos a vivir con mayor confianza en nuestras capacidades. Aceptar la incertidumbre es un acto de fe en uno mismo, en el proceso de la vida y en la capacidad de adaptación y superación que todos llevamos dentro. El poder de la constancia. La constancia es una de las herramientas más poderosas en el proceso de transformación personal. No se trata de hacer un esfuerzo grande y luego abandonarlo, sino de mantener pequeños esfuerzos de manera constante. La mente responde positivamente a la constancia, porque la repetición refuerza los nuevos hábitos y pensamientos. Al mantenernos constantes en nuestras prácticas espirituales, en el trabajo personal y en el esfuerzo diario, comenzamos a ver cambios profundos. Esta constancia, aunque no siempre sea fácil, crea una base sólida sobre la cual podemos construir una vida plena y significativa. Superar las voces internas de duda. Todos, en algún momento,
Hemos enfrentado esas voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no podremos lograrlo o que el esfuerzo no vale la pena. Estas voces son parte de la energía oscura que intenta desviarnos de nuestro verdadero camino. La clave está en no permitir que estas voces tengan la última palabra. En su lugar, debemos entrenar nuestra mente para reconocer que esas dudas no son nuestra verdad. Al desafiar esas voces internas de duda y reemplazarlas por afirmaciones de fortaleza y confianza, transformamos nuestra perspectiva y comenzamos a movernos hacia el éxito. El valor del sacrificio. El sacrificio es una parte inevitable del camino hacia el éxito y el crecimiento espiritual. A menudo, para lograr algo más grande, debemos dejar de lado ciertas comodidades o placeres momentáneos. Este sacrificio no es una pérdida, sino una inversión. Cada vez que sacrificamos algo pequeño para lograr algo más grande, estamos demostrando nuestro compromiso con nuestro propio crecimiento. El sacrificio nos enseña la importancia de la disciplina y del enfoque a largo plazo. Al aceptar el sacrificio como parte del proceso, nos acercamos cada vez más a nuestra verdadera potencialidad. El poder de la visualización. La visualización es una herramienta poderosa que nos permite manifestar nuestros deseos y metas en la realidad. Al imaginar vívidamente lo que queremos lograr, estamos preparando nuestra mente y cuerpo para actuar de acuerdo con esa visión. La visualización no solo nos motiva, sino que también nos alinea con las vibraciones necesarias para atraer lo que deseamos. Cuando practicamos la visualización de manera constante, comenzamos a reprogramar nuestra mente para que vea nuestras metas no como algo lejano o inalcanzable, sino como algo real y posible. Esta técnica es fundamental para materializar nuestras aspiraciones. La fuerza de una actitud positiva. Mantener una actitud positiva no significa ignorar los desafíos o el dolor, sino elegir cómo queremos enfrentarlos. La actitud que adoptemos ante las adversidades determinará si esas experiencias nos destruyen o nos fortalecen. Una actitud positiva nos permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Es una elección consciente que nos empodera, porque nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar nuestra respuesta. Al mantener una actitud positiva, nos alineamos con las energías de crecimiento, éxito y abundancia. Encontrar la paz en medio del caos. A menudo, buscamos la paz esperando que el caos a nuestro alrededor desaparezca. Sin embargo, la verdadera paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para mantener la calma y la claridad en medio de las tormentas. Cuando logramos encontrar paz en medio del caos, descubrimos que somos inquebrantables. Esta paz interior nos permite navegar las dificultades con sabiduría y serenidad, sin dejarnos arrastrar por el miedo o la desesperación. La paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con el corazón tranquilo. La fortaleza en la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es vista a menudo como una debilidad, pero en realidad es una de las mayores fortalezas que podemos desarrollar. Al permitirnos ser vulnerables, estamos aceptando nuestra humanidad y nuestra capacidad para aprender y crecer. La vulnerabilidad nos permite conectar profundamente con los demás y con nosotros mismos. En lugar de resistir nuestras emociones o debilidades, al abrazar la vulnerabilidad, transformamos esas áreas en oportunidades para el crecimiento y la superación. Al ser honestos con nosotros mismos, descubrimos un poder interior que solo puede surgir cuando nos permitimos sentir plenamente. La importancia de la autodeterminación. La autodeterminación es el poder interno que nos permite decidir nuestro camino sin ser influenciados por las circunstancias externas o las opiniones de los demás. Es la capacidad de tomar el control de nuestra vida, de ser responsables de nuestras decisiones y acciones.
Al practicar la autodeterminación, nos liberamos de las cadenas de la dependencia emocional y de la validación externa. Nos damos cuenta de que, al final, somos nosotros quienes definimos nuestro destino. Cuando abrazamos la autodeterminación, nos alineamos con nuestra verdadera esencia, reconociendo que somos los creadores de nuestra propia realidad. Enfrentarse a uno mismo es un gran desafío en el camino espiritual, pero esencial para el crecimiento. Al observarnos sin juicio, aceptamos todas nuestras partes, incluso las que hemos evitado. Este proceso nos libera de cargas emocionales, permitiéndonos avanzar con mayor claridad. La autoobservación es el primer paso hacia la sanación y transformación. El enfoque es clave para lograr cualquier objetivo. En un mundo lleno de distracciones, entrenar la mente para centrarse en una meta específica nos da energía y claridad. Cuanto más nos enfocamos, más rápido y eficientemente alcanzamos nuestros objetivos. El enfoque es esencial tanto para el éxito material como espiritual. La introspección es la capacidad de mirar dentro de nosotros con honestidad y compasión. En medio de la vida diaria, a menudo nos desconectamos de nuestro interior, donde están las respuestas más profundas. Al practicarla, pausamos para reflexionar sobre nuestras acciones y emociones, reconectando con nuestra esencia. Esto nos brinda mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo, permitiéndonos actuar con más sabiduría y propósito. Las creencias limitantes son pensamientos que nos frenan, diciéndonos que no somos suficientes o no merecemos éxito. Estas creencias, formadas a lo largo de la vida, no representan nuestra verdad. Al hacerlas conscientes, podemos reemplazarlas por ideas que nos empoderen. Al liberar la mente de estas limitaciones, nos permitimos alcanzar nuestro verdadero potencial. La mente es como un jardín y debemos sembrar solo lo que queremos que florezca. La expansión de la consciencia. La expansión de la consciencia es el proceso mediante el cual nos abrimos a nuevas formas de ver y entender el mundo. Es una invitación a dejar atrás las limitaciones del ego y abrazar una perspectiva más amplia y profunda de la vida. Al expandir nuestra consciencia, comenzamos a ver más allá de las apariencias superficiales y conectamos con la esencia de todo lo que nos rodea. Este proceso nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos, de los demás y del universo. La expansión de la consciencia nos permite actuar desde el amor y la compasión, en lugar del miedo y la separación. La liberación del pasado. Uno de los mayores bloqueos en nuestro crecimiento personal es nuestra incapacidad para dejar ir el pasado. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas que nos han causado dolor, pueden mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento y limitación. Sin embargo, el verdadero poder reside en la capacidad de liberarnos del pasado, de soltar lo que ya no nos sirve y de avanzar hacia una nueva realidad. El pasado es un maestro, pero no debe definirnos. Al liberarnos de las cargas emocionales del pasado, nos abrimos a nuevas oportunidades y posibilidades en el presente. Al tomar control de nuestra mente y emociones, comprendemos que somos co-creadores de nuestra realidad. Cada elección y pensamiento que sostenemos moldea el futuro que experimentaremos. Al vivir con intención y alineados con nuestra esencia, construimos una vida de propósito, paz y realización. El poder está dentro de nosotros y depende de cada uno decidir cómo usarlo para crear un futuro lleno de luz y crecimiento. Al finalizar este video, recuerda que el poder para transformar tu vida está dentro de ti. Cada día, con cada elección, decides tu camino personal y espiritual. Tú controlas tus pensamientos, emociones y acciones. Elige lo que te hace feliz y lo que eleva tu espíritu, alineado con tu verdad interior. Así, comenzarás a vivir con más paz, amor y propósito. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Despertar de la Esencia, y unirte a nuestra comunidad para seguir este maravilloso viaje.
No olvides ver nuestros otros videos que te ayudarán a crear la vida que realmente deseas. Gracias por estar aquí y por tu compromiso con tu propio despertar.